Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación y la verdad que aprovecho también, antes de empezar, a felicitar a Isaac a Montevideo por este evento que nada, se ha vuelto un evento muy importante en Uruguay y en la región. Y nada, y sé el esfuerzo que hay por detrás, así que felicitaciones a toda la comisión directiva. Y bueno, también es un placer entrar en estos eventos online con más de 100 participantes, así que también vi varios nombres conocidos. Saludos para todos. Y bueno, dicho eso, si les parece, comenzamos con la presentación. Como decía bien Karina, la idea hoy es hablar un poco de cómo priorizar vulnerabilidades en esta situación actual de 2023. Eh, Tenemos una complejidad muy grande en las diferentes organizaciones en cuanto al volumen de vulnerabilidades, en cuanto a la gestión, en cuanto a la capacidad de parches, bien que podemos llegar a tener. Así que la sesión de hoy va a ser más que nada hacer un poco de revisión del contexto actual a nivel internacional, revisar un poco la situación que tenemos desde una perspectiva un poco más técnica, entender un poco la nomenclatura, las clasificaciones, los puntajes, bien, y las opciones que tenemos hoy de cara a armar un modelo para priorizar nuestras vulnerabilidades en nuestra organización y poder generar un modelo y un programa real, bien, que nos permita trabajar en esas remediaciones que necesitamos. Entonces, hay un informe bien interesante de Resilient y de Ponemon que plantea esta situación, ¿no? En la cual 66% de los líderes informan que tienen más de 100.000 vulnerabilidades, ¿bien? El 54% dice que no pudo parchar, ¿bien? O que pudo parchar solamente menos del 50% de las vulnerabilidades que se identificaron. Y este es un problema recurrente que empieza a aparecer en muchas organizaciones, ¿bien? Pasamos por una etapa uno de implementar alguna plataforma de análisis de vulnerabilidades, ya sea de infraestructura, de aplicaciones móviles, de contenedores, ¿no? Y cuando hablamos de vulnerabilidades se vuelve bien amplio también el concepto. Y esa primera fase es tener visibilidad, entender que estamos haciendo ese escaneo de vulnerabilidades, eh, manteniendo nuestra base de datos al día con fuentes externas de lo que pasa en el mercado, y se empiezan a acumular vulnerabilidades, ¿bien? A partir de ahí empieza a aparecer siempre la recomendación de, bueno, aplicar algún parche, alguna actualización, y muchas veces vamos quedando por detrás, ¿bien? Por la imposibilidad de hacer esto, por temas de compatibilidad, por temas de tiempo, por temas de recursos, por temas de pruebas. Hay como muchas razones por las cuales no se pueden aplicar esos parches y que nos empieza a hacer esa acumulación de vulnerabilidades en el tiempo que después se vuelve bastante difícil, bien, de ponernos al día y poder estar realmente en una situación eh, acorde a lo que se necesita hoy en día. A mí sí me gusta mostrar un poco esta imagen, que es nuestra ventana de exposición al riesgo, ¿no? En cuanto a la explotación. Entonces, por un lado, existe esa época de oscuridad, ¿no? Una época en la cual eh, el software, la infraestructura, por su naturaleza, tiene vulnerabilidades, pero hasta el día de hoy nadie las encontró. ¿Bien? Nadie la conoce, nadie la va a poder explotar. En algún momento del tiempo, alguien o algunos conocen esa vulnerabilidad, bien, es una vulnerabilidad nueva, algunos pueden saber cómo explotarla. Empieza una etapa en la cual eh, puede haber un abuso de nuestra infraestructura, un abuso de nuestro software, sin tener todavía una vulnerabilidad conocida o sin tener un parche disponible. ¿Bien? A partir de ahí, bueno, aparece y puede aparecer intercambiados en el tiempo un exploit, bien, para esta vulnerabilidad, un exploit para algo donde no hay un parche todavía disponible, con lo cual tenemos que buscar alguna medida compensatoria, algún control compensatorio que nos permita trabajar sobre esto. Pero estamos en una situación bien compleja, es una etapa avanzada en la cual alguien podría estar explotando esta unidad sin que esté todavía disponible. Una vez que está el exploit disponible, entramos en una etapa sumamente crítica, bien, en la cual eh, se conoce la vulnerabilidad, está el exploit disponible, no hay un parche. Bien, entonces entran ahí siempre sí o sí, los controles compensatorios bien, de cara a protegernos. Luego aparece el parche, bien, hay una actualización, hay algo que nos permite remediar esta vulnerabilidad y empieza un trabajo de responsabilidad, que ahí siempre me razón, no es una tarea solo de los administradores, es una tarea en conjunto, administradores, gerencia de la organización, bien permitir priorizar, evaluar los riesgos que tiene esa actualización o esa aplicación de parches o de controles adicionales, y a partir de ahí sí, una situación donde está el parche aplicado y volvemos a esa época
de oscuridad. Pero esta es un poco la ventana completa que tenemos y donde lamentablemente convivimos con esto en forma continua, con las diferentes plataformas y herramientas que utilizamos en nuestros ambientes. Entonces, el nivel de riesgo de vulnerabilidad lo podemos plantear un poco basado en estos mismos temas, ¿no? Que la vulnerabilidad esté descubierta o no, que exista o no prueba de concepto del exploit, ¿bien? Básicamente no está el exploit tal vez completo público, pero a veces hay pruebas de concepto, ¿no? Algo que nos permite validar que somos vulnerables, ¿bien? Después, cuando está el código 100% disponible, va aumentando el nivel de riesgo, y a partir de ahí, bueno, cuando esto se hace masivo, ¿bien? Hasta llegar a algo que está totalmente disponible, ¿bien? Entonces, cuando nos movemos horizontalmente, trabajamos básicamente en la facilidad, ¿bien? De realizar la explotación, en el conocimiento necesario para poder hacer la explotación. Cuando no está el exploit, necesitamos que la contraparte del atacante, bien, o la contraparte ofensiva sea alguien que pueda trabajar la unidad y explotarla. Que cuando no está el exploit disponible, se vuelve algo complejo. Cuando está el exploit disponible, es algo que cualquiera podría realizar. Y luego está en la columna ya en forma vertical la parte del impacto. ¿Bien? Y esto es algo a trabajar un poco después organización por organización. Ese impacto bajo, medio, alto, podríamos transformarlo en diferentes variables, bien, y armar nuestra propia matriz de riesgos, y esto a su vez se puede priorizar y ponderar en base a los activos, la criticidad que tiene, el impacto para el negocio. Esta es como una tabla muy simple a grandes rasgos, pero no quiero meterme tanto a nivel de riesgos, solamente una simple definición para hablar todos del mismo idioma, donde vamos a trabajar, por un lado, la definición de diccionario, ¿no? Esa posibilidad de pérdida, bien, o alguna circunstancia adversa, y después, bueno, la posibilidad de que algo malo suceda, ¿no? Es que hay algunas referencias como para esa base, bien, pero básicamente que algo malo pueda suceder y nos pueda complicar. Entonces, ahora sí, entrando un poco en nuestro tema central para hoy. La idea es trabajar un poco esto y conocer, o al menos repasar, o estar todos en la misma página en cuanto a los sistemas de puntaje, de clasificación, de priorización. Algunos son bien conocidos, ¿no? Cuando hablamos de CBE, yo creo que por los nombres que vi en los participantes, la mayoría conocen, ¿no? El Common Vulnerabilities and Exposure, ¿no? Como nomenclatura o identificación de las vulnerabilidades, ¿no? Se asigna ese identificador único a las vulnerabilidades, ¿no? Con el año de la vulnerabilidad y un identificador único que nos permite, bien, ir trabajando en conocer y en identificar todos con el mismo nombre esas vulnerabilidades. En este estado no está, pero podría ser también el CW, ahora lo menciono otra diapositiva, el Common Weakness Enumeration, ¿no? Como para hablar también de un nombre común, una nomenclatura común, bien, a las vulnerabilidades. Aparecen algunos más de esta lista, que tal vez no sean tan conocidos. El CNA, bien, como la autoridad que hace y quienes validan o dan numeración a los CVs. Los KEB, bien, que son también un sistema que ha aparecido y cada vez toma más fuerza, que es ese Non-Exploited Vulnerabilities, que nos permite empezar a tener una base de cuáles son las explotadas, cuáles son las realmente que están teniendo un exploit disponible y se están viendo explotadas en el mercado, como para usarlo como un sistema de priorización también. Entonces, es uno de esos puntos que para mí hoy es un input más, algo más que tenemos que incorporar en nuestra metodología propia, ¿no? Es decir, vamos a tomar o no los KEB como parte de nuestra priorización. Después los puntajes de riesgo, ¿no? En cuanto a vulnerabilidades, puntajes como CBCS, bien, CBC en su versión 3 o 3.1, bien, está saliendo la versión 4, bien, ya cada vez más una versión productiva, con lo cual nos permite hacer ese puntaje y muchas veces es parte de nuestra priorización. Decir, bueno, puntaje mayor a 7, por ejemplo, CBC trabaja del 1 al 10, bueno, son los que tienen mi prioridad. Es correcto, pero tal vez falta algún tema más a incorporar en mi priorización. Aparecen sistemas como EPSS, ¿bien? EPSS, ¿bien? Que básicamente trabaja también con lo que es un sistema de predicción. Bien, empieza a trabajar también con modelos, ahora después comento un poco más, pero con un modelo de Machine Learning, trabajando en qué tan posible sea que exploten esa vulnerabilidad. ¿Bien? Entonces, con modelos predictivos permite también hacer una priorización en base a esto y siendo bastante eficientes, obviamente. Y ya me adelanto al final, pero cuando hablamos de priorizar, hablamos de poner foco en algunas cosas y hablamos de descartar otras. ¿Bien? Con lo cual empezamos a dejar un riesgo, ¿bien? O voy a hablar un poquito de porosidad de nuestra ciberseguridad, en la cual alguien podría igual aprovecharse, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar siempre con
un balance entre el riesgo que vamos a poder aceptar, ¿no? Esa tolerancia que tenemos al riesgo y la capacidad de ejecución que tenemos, bien, de unidades. Lo que no queremos caer en esos puntos anteriores que les mencionaba, es decir, tenemos 100.000 unidades, la mitad no hacemos nada, empezamos en una situación bastante compleja si no tenemos una priorización. Entonces, hay que jugar con ese balance, y después, dependiendo de la criticidad de mi negocio, la criticidad de mis activos, tendré que determinar cuáles puedo aprovechar, cuáles no, dónde puedo priorizar, dónde tengo que ir al 100%. Y bueno, después, para cerrar esta parte de clasificación, lo que es SSBC, también como para trabajar en la categorización como un lenguaje también común de estos temas. Voy a profundizar ahora en algunos simplemente, como para también tenerlos como parte de referencia y como parte de las nada, prácticas comunes del mercado hoy para poder establecer estos modelos de priorización. Entonces, lo primero, y es imposible no hablar de un puntaje como CBCS, bien, muchas de las herramientas que utilizamos hoy en día trabajan en base a estos puntajes, muchas veces inclusive los reportes que hacemos de pentesting se pueden mapear contra CBCS. Hay una calculadora disponible, con lo cual es bastante simple asignar el puntaje a una vulnerabilidad, dependiendo de diferentes variables, bien, y vectores que vamos a trabajar. Esto es un ejemplo de la calculadora, creo que dejo el lenguaje, pero si no, el link después para la calculadora, pero si no es muy simple de buscarla. Pero básicamente nos permite definir el vector de ataque, la complejidad, si es necesario tener privilegios o no, si es necesaria interacción del usuario o no. Bien, y a partir de ahí, cómo impacta esto en confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? En la tríada de seguridad. Y en base a eso sale un puntaje, ¿no? Del 1 al 10, como les decía, siendo 10 el de mayor nivel de riesgo, y eso es lo que nos permite después trabajar en nuestro puntaje. ¿Bien? Si nos vamos a lo que es identificación y nomenclatura, les dejo ahí los dos links de Mitre, vinculado a lo que es CVE, ¿bien? Y a lo que es el CW que les mencionaba, ¿no? El Common Wiki Enumeration, para tener un lenguaje común. Entonces, el CVE, por un lado, es la identificación única de vulnerabilidades en diferentes plataformas. ¿Bien? Entonces es un número que es el año, como decía, y un identificador único que dice, bueno, en tal sistema operativo, en tal software, en tal estructura, existe en esta versión esta vulnerabilidad. ¿Bien? Por otro lado está el CW, que nos habla de un lenguaje común. Habla de los grandes grupos de vulnerabilidades. Bien, no la específica de esta tecnología, sino que dice este tipo de ataque a una aplicación web, ¿no? Este tipo de vulnerabilidad en una aplicación web, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de inyecciones SQL o algún tipo eh, de nomenclatura específica que agrupa, pero no va a decir en este sistema está esta vulnerabilidad. Es algo más genérico. Y bueno, el top 25 solo es como que también uno de los grandes rankings hoy de mercado, bien sumados a lo que es el OWASP Top 10, por ejemplo, y demás, y todos los que hay, OWASP Top 10 Mobile y demás. Pero bueno, el Top 25 solo es también un lugar donde se agrupan los riesgos principales, vienen a trabajar en este tema de agrupación. Entonces, la idea de priorizar es justamente eh, mejorar ahí dice red, pero en realidad es toda nuestra infraestructura, en lo que sea, trabajar obviamente en los temas críticos bien, y altos, eh, y a su vez tenemos este problema, ¿no? De que muchas veces decimos, bueno, vamos solo con las críticas, solo con las altas. ¿Y qué pasa con eh, las medias? ¿Qué pasa con las bajas? Bien, una vulnerabilidad media o baja puede ser hoy eh, la podemos dejar en segundo lugar, pero si pasó un año de esa vulnerabilidad, ya es tal vez más fácil que alguien se aproveche, que alguien lo vulnere, que alguien lo explote. Entonces, debemos trabajar un poco en ese seguimiento de las siguientes. Esta es una gráfica interesante de la cantidad de vulnerabilidades que se van reportado, ¿no? Básicamente que se les asigna un CVE año por año, ¿no? Entonces, si vemos esa evolución de 2016 a lo que es 2022, va creciendo, esto en realidad crece también casi en un 600%, con lo cual hay un trabajo para hacer, bien, esos CVs hay que tratarlos, hay que trabajarlos, y bueno, esto es simplemente una gráfica también que muestra de las unidades actuales, bien, en cuáles hay exploit, en cuáles no, con lo cual tenemos que trabajar un poco en esa parte de la explotación, es tal vez un primer, eh, una primera forma de priorizar, ¿bien? Bien.
no estoy pudiendo mutearme. Ahí. Ok. Entonces, a nivel de priorización, tenemos SCBC, como les decía, ¿bien? Que les decía que podíamos tener una forma de categorizar, ¿bien? Y trabajar con esta metodología que nos permite entender un poco el impacto, ¿bien? En la seguridad, en diferentes sistemas. Esto se trabaja con lo que es CISA. Hay un SCBC Calculator también que nos va a permitir trabajar y poder generar esos puntajes, ¿bien? Y poder tener una primer también plataforma que nos permita, no sé si los muestro, sino en la calculadora. Bien, después el segundo que les mostraba es este modelo que es EPSS, que permite hacer un scoring en cuanto a lo que es la explotación. ¿Bien? Este modelo trabaja un poco en esos modelos que nos permiten decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que lo exploten esta unidad en los próximos 30 días? Esto nos va a permitir trabajar un poco más. Ahí les dejo, por un lado, el link al FERT, donde habla del modelo, el paper específico del modelo, bien, donde habla un poco. Esto viene evolucionando y está mejorando un poco las capacidades que tiene de exactitud principalmente, con lo cual es también un modelo a empezar a considerar, a tenerlo en cuenta, que sea parte de, como les decía, nuestra metodología hoy de priorización. Entonces después está lo que es KDB que les mencionaba, ¿bien? Viene evolucionando, viene mejorando, viene tomándose como un modelo de referencia. Eh, Estas unidades que son explotables son sin dudas uno de los puntos a considerar. Bien. Y ahí CISA plantea estos números que en general impresionan, ¿no? El 50% de los KEB se explotan dentro de los 2 días posteriores a su identificación, ¿bien? Con lo cual tiene que ser tomado como parte de nuestra prioridad. Bueno, hoy es casi que eh, uno de los indicadores que tenemos que sí o sí contemplar, ¿bien? Y obviamente aparecen otros temas después de cuánto impacta esa infraestructura, cuánto impacta ese activo en nuestro ambiente, pero si logramos hacer primero esa priorización ya personalizada en nuestra organización, mi recomendación es trabajar con estos datos de KDB, bien que nos permitan hacer foco en lo que estamos sucediendo para prevenir justamente ataques, ¿no? Ese 50% a los 2 días, bien, al cabo de esos 28 días, 30 días, pasa a ser un 75%, con lo cual también se vuelve sumamente alto y sumamente importante trabajarlo bien y prevenir. Después, bueno, otro de los puntos que siempre hay que trabajar, discutir, y tiene que ser una parte de la discusión cuando hablamos de priorización, es el tema de los CVs. Nos pasa muchas veces que hay herramientas, más que nada, las vinculadas, por ejemplo, eh, al concepto de SCA, de Software Composition Analysis, el concepto ¿no? de dependencias open source utilizadas en el software, o inclusive en las plataformas nuestras de gestión de vulnerabilidades, nos aparece el tema del CVE, ¿no? Como identificador único. El tema es que hay muchas vulnerabilidades que hoy aparecen en diferentes foros, ¿no? Que se ven en diferentes portales de investigación o en grupos de investigación, con lo cual la vulnerabilidad existe, pero no tiene un CV asociado. El asignarle un CV, como vimos recién por la autoridad, las diferentes autoridades, ¿no? O entidades que pueden hacer esa asignación, lleva un tiempo, ¿no? La persona o el equipo de investigación hace el reporte, bien, se genera ese reporte formal, se hace la solicitud de un CVE, a partir de ahí se reserva el identificador, se hace la sumisión y a partir de ahí se hace la publicación. Eh, Estos 45 días en promedio que se tienen nos generan una ventana adicional de exposición, ¿no? Es decir, sale la vulnerabilidad y pasan 45 días hasta el CVE. Entonces, si mi única priorización, mi único puntaje es en base a que exista un CVE, o si solo veo en mi base de datos de mi plataforma, solamente me muestra CVEs, me falta toda la parte de investigación, o sea, estoy siempre 45 días atrás de la investigación. Lamentablemente hay muchas plataformas hoy en día que trabajan solamente con CVEs, ¿no? Y dicen, bueno, yo me actualizo con CVEs, pero bueno, ¿qué pasa con todo ese trabajo de investigación por detrás? Hay un trabajo de hasta inteligencia que hay que hacer, ¿no? Inteligencia de amenazas que hay que hacer de qué está pasando en el contexto internacional y que muchas veces con las herramientas se pierde
y hay que tenerlo en cuenta y trabajar y entender cómo hacemos para cubrir ese gap, viendo esos 45 días en los cuales no hay un CVE. ¿Bien? Entonces, CVE no sería la única forma que deberíamos trabajar, ¿no? Entonces decir, bueno, me baso en este CVE y solamente tomo los críticos y altos, quedamos dejando tal vez mucha información por abajo. Entonces, las altas y críticas en general es fácil priorizarlas. El tema es qué hacemos con las medias, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con esas unidades de prioridad media, bien, o de riesgo medio, en las cuales eh, pueden hacer un bajo impacto, tal vez no esté el exploit disponible, bien, o tal vez no está todavía público, o tal vez haya categorías que están mal hechas por los sistemas o que lo desestiman? Entonces esto se ve mucho. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos, bien, de algunas unidades que terminan siendo críticas y que un u otro vendor o uno u otro generador de productos de seguridad las clasifican como medias o como altas y genera algún tipo de, nada, hasta de confusión en el ambiente. Entonces, voy a mostrar un par de vulnerabilidades simplemente que terminan siendo riesgo medio tal vez, pero que dependiendo un poco de qué estamos tratando y de qué es lo que protegen, se puede volver en algo alto. ¿Bien? Esta es una vulnerabilidad, por ejemplo, en sistemas Hitachi, ¿bien? Que generan negación de servicio, ¿bien? Con lo cual, lo mismo, ahí se plantean en un puntaje de CBCS versión 3.1, 6.5, queda medium, pero bueno, esto obviamente depende después cómo impacte. Después, bueno, temas de Apple, unidades medias, también desde el 2019 hasta el 2003, todo la base completa. Me aparecen múltiples medias, pero bueno, que termina siendo información a veces sensible, que obviamente tiene algún tipo de eh, impacto en usuarios y demás. Lo mismo, muchos de los CVEs que han aparecido, aparece Fortinet, pero podría ser cualquier otro vendor, ¿bien? Pero sí imaginaba por la prensa y por un poco lo que se ha comentado en diferentes redes. Pero bueno, temas que a veces no tienen el scoring identificado correctamente, ¿bien? Y si vemos aquí hay temas de punteros, bien, temas de silenciación, temas realmente que pueden llegar a ser más graves y a veces ese 0,0 puede suena raro, ¿no? ¿Y por qué está pasando eso? Pues a veces tener cuidado también en qué es lo que vemos en CB, en qué estado está, ¿bien? Y qué es lo que aparece. Y bueno, termina apareciendo temas como estos, ¿bien? Con puntajes bajos, pero que igual hacen, ¿bien? A la seguridad y tenemos que trabajar, ¿no? Si seguimos esta línea de Forti, lo mismo, algunos que aparecen en cero, que después terminan sumando puntajes más altos, bien, temas a su vez de ejecución de comandos, por ejemplo, que se consideran como medios un poco por los vectores que tiene, bien, temas como este, ¿no? De credenciales hardcodeadas y demás, o temas como este también que queda en un 5.1, que puede trabajar con una inyección, bien, tener vulnerabilidades del tipo inyección que terminan siendo altas, y bueno, y si vamos a un poco a los puntajes de CSS que quedan en un puntaje medio, y que generan un espacio bien de explotabilidad bastante interesante que tenemos que proteger. Pero esto, si salimos de un vendor a otro, vamos a portales como WordPress, lo mismo, ¿no? Aparecen muchos CVs que hoy todavía no tienen un puntaje claro, y cuando uno hace algo masivo y hace simplemente descargas o integraciones y filtros sobre esto, pueden llevar a eh, errores o a considerar como bajas o medias vulnerabilidades que pueden ser un poco más altas, ¿no? Ahí les dejo simplemente más información de vulnerabilidades específicas. No quiero entrar en el detalle técnico, pero sí en que a veces tenemos el código exacto, qué fue lo que se mejoró, y muchas veces la respuesta es que si no podemos aplicar el parche, bueno, tal vez podemos ir a ver el código, qué se solucionó y hacer ese cambio específico, bien, más que nada cuando hablamos de unidades en software y demás. Y después siempre tener en cuenta sitios como este. ExploitDB es uno de los más conocidos, ¿no? Donde se publican exploits. Entonces, bueno, si esa versión que utilizamos y demás tiene un exploit, ya nos sirve para tal vez cambiar nuestro puntaje de prevención y podría ser una de esas variables que empezamos a sumar en nuestro plan de trabajo. Es decir, ¿tiene un exploit? Sí, no. ¿Es un exploit público? ¿Es un exploit privado? Porque recordemos también que tenemos por un lado portales como ExploitDB, pero después hay plataformas que se dedican a generar exploits privados, ¿no? Plataformas y soluciones de ethical hacking, ¿no? Que generan exploits a medida y que muchas veces no están públicos en este tipo de portales como ExploitDB, sin embargo, están disponibles para cualquiera que tenga ese acceso a ese tipo de herramientas. Bueno, voy a salir un poco de estas unidades, ahí dejo algunas más
de tren, por ejemplo. Están estas vulnerabilidades que hoy aparecen en el código, en los repositorios, ¿no? Es un tema súper amplio también, el tema de los repos de código reutilizable o también en open source, ¿bien? Donde aparecen vulnerabilidades que muchas veces quedan como medias, como es este caso, ¿no? Un Moodle vulnerable a inyección de SQL. ¿Cómo queda eso en medio, no? O el Moodle vulnerable a cross-site scripting, y queda en medio. Empiezan a aparecer cosas raras a veces en los repositorios, a veces en cómo se clasifican esas vulnerabilidades, ¿bien? Y bueno, como para tener cuidado a veces de no solamente tomar esas bases automáticas o del nivel de riesgo que nos da, como les decía, o alguno de los proveedores o alguno de estas plataformas como Maxilla y demás que pueden priorizar, pero que es discutible a veces el nivel de riesgo asignado. Por ejemplo, también el de Swift Templates, bien, que también el riesgo que se considera como medio, 5.9, esto tomado por Snyk, por ejemplo, y que finalmente no hay un fix para la versión. De hecho, esto se habla hoy de que esté descontinuado, hay un CVE asociado como tal, que el CVE, entonces el CVE, por ejemplo, en este caso, se asigna como 7.5, bien, pero después hay plataformas como esta que nos dicen que es 5.9. Entonces, ¿a cuál hacemos caso, no? ¿Dónde estamos realmente? Esto me da 5.9 medium con un CVE asociado, y cuando voy a ver el CVE me dice 7.5 high. Entonces, lo que está pasando en el mercado es también que dependiendo de la plataforma que utilizo, de la plataforma que me baso, puede transformarse en algo que es medium o high y me empieza a generar algún tipo de confusión. Y estamos hablando siempre del CSS versión 3.1 y demás, pero a veces hay una ponderación, alguna priorización que me puede cambiar ese valor dependiendo de lo que estamos trabajando. Y bueno, hay vulnerabilidades en este caso que es realmente grave, que no tiene un seguimiento, ¿no? No hay nadie trabajando en mantenerlo. Entonces, también este tipo de proyectos en los cuales no hay mayor mantenimiento es donde muchas veces los atacantes van a buscar esas unidades de zero day. ¿Bien? Van a buscar esas unidades que no tienen parche, no se hacen publicaciones. Entonces, el fin de soporte o proyectos como estos que tienen pocos contribuyentes o están en pausa, son susceptibles a que esa ventana que mostraba al principio de esa etapa de oscuridad y se pueda poner cada vez más roja, ¿no? Empieza a ponerse cada vez más peligrosa y ser una etapa donde tenemos que tal vez evaluar, salirnos de esa tecnología, cambiarla, bien, o hacer un cambio tecnológico. Entonces, ya para ir trabajando un poco la idea en cuanto a la gestión y priorización de vulnerabilidades. Por un lado, eh, las unidades publicadas, les mostraba un poco el número, cómo van trabajando en los últimos 6 años. Esto viene creciendo, esto por suerte viene creciendo, ¿no? A veces uno eh, o confunde esto, ¿no? De que se vayan publicando, es algo finalmente bueno, ¿no? O sea, que haya una responsabilidad de las marcas en publicar sus realidades, que haya inclusive trabajos internos de investigación en diferentes marcas y proveedores, que haya equipos de investigación cruzados que reportan esto, que lo reportan de forma responsable, ¿no? En general empieza a aparecer políticas de estos reportes, ¿no? Es decir, bueno, eh, se alerta y 30 días antes de publicarlas, o 90 días, o hasta que salga el parche, empiezan a aparecer políticas realmente maduras de equipos hoy de investigación que hacen que el mercado también madure en ese sentido, ¿no? Y que no sea solamente exponer riesgos, sino que haya un trabajo en conjunto de remediación. Obviamente con esa sana presión de que las cosas sucedan bien y haya un compromiso también de remediar esas vulnerabilidades, ¿no? Pero bueno, ese aumento yo creo que dije un disparate de número de 300% entre 2016 y 2022 en cuanto a las unidades, es algo a trabajar, es algo a considerar. Obviamente eso nos genera un trabajo ya con conocimiento. ¿Bien? Aparecen más CVs, tenemos que trabajar. Si no estuviera esos CVs, capaz que estamos en ese mundo de oscuridad que es una falsa sensación de seguridad, pero que nos mantendría un poco más tranquilos. Ahora, las herramientas que nos permiten hacer escaneos nos van a mostrar esas vulnerabilidades. Tenemos que trabajar ahora en ese esfuerzo de remediarlas. ¿Bien? Después está siempre el tema de eh, la escasez de recursos, ¿no? De personal capacitado tanto para identificar las vulnerabilidades como para priorizarlas, como para poder hacer la remediación. Bien, en general hay un trabajo en conjunto entre áreas de ciberseguridad, de seguridad de información, de tecnología, de desarrollo de software para poder
hacer ese trabajo de remediación, ¿bien? Y bueno, con los pocos recursos que tenemos, con la falta de personal que se tiene, hay ya una situación intrínseca de nuestra profesión, de que siempre falta personal, de que siempre estamos un paso atrás, bien, con lo cual tenemos, y es un poco lo que justifica este trabajo de priorización, decir, bueno, voy a aceptar dejar algunas unidades sin corregir o sin remediar o sin prestar atención inmediata y me voy a enfocar realmente en las que me generan mayor riesgo, ¿no? Esto que hablamos de los KEB, por ejemplo, que nos va a permitir trabajar justamente en esa priorización de qué es lo que está explotándose en el mercado. Entonces, a partir de ahí, trabajar justamente en esa priorización. Eh, Después un tema de las plataformas, ¿no? Plataformas que operan 24/7, que es imposible a veces detenerlas, que necesitan algún tipo de actualización y tenemos que hacer solamente las que se pueden hacer en caliente, con lo cual nos limita muchas veces el tipo de upgrades que podemos hacer, el tipo de cambios que podemos hacer, o los pedidos que podemos hacer, ¿no? Esto que hablamos de 2 días de explotación, y bueno, capaz que nuestros ciclos son de actualizar una vez por semana, o nuestros ciclos se van a actualizar una vez por mes. Bueno, tenemos que empezar a trabajar esa flexibilidad también, ¿no? Hay parte de nuestro plan de remediación que debería ser, sí, semanal, mensual, pero vamos a tener que sí o sí considerar nuestro programa urgencias, ¿no? Temas que son críticos y ver cómo hacer esas implementaciones que requieran esa urgencia, que estamos hablando de horas tal vez, ¿bien? Y no de días. Entonces tenemos que empezar a contemplar para esos sistemas que son críticos, esos datos que son sensibles, bien, o confidenciales, o que necesitan algún tipo de trabajo, o inclusive temas que a veces escapan solo de la confidencialidad, ¿no? A veces temas de integridad o temas de disponibilidad se pueden volver inclusive más importantes cuando nos acercamos, por ejemplo, a infraestructuras críticas y demás. Un riesgo a nivel de disponibilidad se puede volver sumamente crítico, y entonces tenemos que trabajar en cómo solucionar esto. A partir de ahí, eh, entender estos sistemas de puntaje que existen, estos sistemas de priorización, estos sistemas de clasificación, entender que diferentes sistemas nos pueden dar diferente información y hasta diferente nivel de riesgo, con lo cual está bueno que tengamos nuestro propio sistema de trabajo y priorización para poder tener nuestra visión de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, esto como resumen un poco de lo que vimos, de la situación, del estado actual, y yo queríamos plantear algunas recomendaciones bueno, hacia dónde podemos ir, cómo podemos trabajar un poco y ir armando nuestro plan bien certero en base a esto. Lo primero es tener un trabajo de definir nuestra política propia de cómo vamos a priorizar. Esto tiene que estar sí o sí basado en el negocio y obviamente en buenas prácticas de mercado, en información confiable de mercado, en algunas de estas, obviamente en las herramientas que tengamos para automatizar. Ahora voy a dejar al final un poco este tema de automatización, pero eh, es necesario automatizar muchos de estos trabajos, ¿bien? Pero tener establecido un buen marco de trabajo, ¿bien? Que se alinee a nuestro negocio. El segundo punto, y que tal vez para mí es el más importante cuando hablamos de priorización, es el tener un programa que sea claro, pero real. Y cuando hablo de real es que sea ejecutable, ¿bien? Que podamos cumplir con el mismo. Tener un plan que está por escrito, una política hermosa, una directiva hermosa, pero que después es imposible ejecutar, y por la excusa que sea, ¿no? Por falta de recursos, por falta de compromiso, por falta de tiempo, falta de herramientas, migraciones, errores, soporte. No tiene fin, pero tenemos que buscar algo que sea realmente ejecutable. Entonces, ahí mi recomendación es que a veces es mejor pecar de que nos enfocamos en algo muy pequeño y dejamos sin duda mucho por atrás, pero que sabemos que eso que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. ¿Bien? Muchas veces nos buscamos ir al 100% de las tareas de remediación y infelizmente nunca se puede cumplir o muy pocas veces se puede cumplir. ¿Bien? Entonces, el tercer punto también es importante, que es tener la respuesta a qué vamos a hacer con nuestras unidades no corregidas, las olvidadas, y estas que son bajas o medias, pero que están hace 4 años en nuestro ambiente, están hace 5 años en nuestro ambiente. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Esas que eran medias hace 4 años, ¿no serán que son altas hoy? ¿No será que hubo mucho tiempo por un atacante de entender cómo explotarla, entender cómo hacer algún tipo de ataque adicional? Entonces, es importante también hacer ese plan, bien, y que no queden olvidadas esas vulnerabilidades por siempre y que, bueno,
asumimos que nuestro ambiente es vulnerable porque son medias o bajas. Entonces hay que hacer un trabajo sobre eso. Y obviamente con las que son altas y críticas que no están corregidas, bien, también hay que hacer un trabajo, ¿no? Ese punto con el que empezaba, de que el 50% no se atienden, no debería poder pasar, ¿no? No deberíamos poder mantener eso, deberíamos tener algún tipo de trabajo ahí o al menos de controles compensatorios o adicionales. Después, bueno, el punto de esto que de dejar la porosidad, de asumir esa porosidad, pero es algo que tenemos que comunicar, un trabajo de comunicación, un trabajo que es responsabilidad nuestra como profesionales de ciberseguridad, de explicar claramente que se está haciendo este trabajo, que es un tema de proyección en base a ciertas variables de cada organización, pero que estamos dejando de lado algunos temas, ¿no? Hay un riesgo ahí que está quedando y que entendemos que no va a ser algo tan grave para el negocio, ¿bien? Entonces, por eso tomamos la decisión de dejar eso abierto, por así decirlo, con los diferentes controles que tengamos que hacer. El punto 6 habla muy claro del tema de la publicación, ¿no? Las unidades se publican más rápido que la asignación de CVs, con lo cual tenemos por un lado el listado de CVs, el listado de vulnerabilidades conocidas, identificadas, y todo un mercado de vulnerabilidades que no tienen todavía su CVE, que tal vez nunca lo tengan. Entonces hay un trabajo de seguimiento, de ciberinteligencia, de entender riesgos y obviamente con foco en nuestros sistemas más críticos, en nuestras plataformas en nuestros ambientes más críticos. Entonces, entender qué está pasando, alguien tiene que entender, bien, y monitorear un poco lo que está pasando en nuestras infraestructuras críticas, bien, de cara a un negocio. Sin duda, cuando hacemos priorización, tenemos que trabajar en la criticidad de los activos, bien, en los controles de seguridad que existen, bien, y cómo vamos a hacer esa mitigación de riesgo en nuestros activos más críticos. Y el último punto, el tema de automatizar, ¿no? Temas de parches, temas de controles, bien, siempre que sea posible. Este trabajo, si es siempre manual, es muy difícil de llevar, es muy difícil de completarlo, es muy difícil de mantenerlo, con lo cual siempre que podamos automatizar es recomendable. Obviamente va a haber siempre excepciones, bien, y temas que no se van a poder. Bueno, esto es un poco la charla que le voy a compartirles hoy. De vuelta, agradezco Isaka por el tiempo, felicito a toda la comisión directiva, a todos los que están trabajando para que este evento sea posible. Gracias a los participantes, gracias Karina por la presentación. Así que bueno, sigan disfrutando de todo este evento y nuevamente gracias y felicitaciones. Gracias, Mateo. Abrimos el espacio de preguntas. Si alguien desea plantearlo en el Q&A. Yo tengo una pregunta, Mateo, para hacerte. Si alguien quiere escribir alguna otra, lo puede hacer. Respecto a los últimos puntos que estabas justamente hablando en las recomendaciones, ¿no? Punto 2 y punto 4, me hizo pensar un poco en el tema del programa claro y real de remediación y considerar la capacidad de explotación como una variable importante. La consulta básicamente es bastante general, pero, por ejemplo, al momento de nosotros tenemos un software o construimos un software y, bueno, un cliente nos exige que determine, si se le encuentra vulnerabilidades, se resuelva en, no sé, las altas y son cuestiones de tiempo, ¿no? Y como que olvidamos todo lo otro que tú comentabas que es muy importante. Y por otro lado, bueno, también pueden existir discusiones entre, yo hablo del software básicamente, desarrollado por determinada empresa, en las discusiones, ¿no? Bueno, esto es una vulnerabilidad alta, bueno, y después puede haber una discusión de parte del área de desarrollo que te diga, bueno, pero ¿cuán explotable es esto, no? Para que vos me digas que salte, que tiene que entrar en este plan de remediación así urgente, ¿no? Entonces, la consulta es un poco, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco ese ida y vuelta y de dónde podemos investigar más o necesitamos siempre alguna asistencia experta? ¿Cómo lo ves el tema? ¿Lo ves complejo? Sí, a ver, los dos puntos son discusiones que pasan en casi todos lados, ¿no? O sea, el tema de los tiempos para resolucionarlo es un tema que es parte de esta política y una definición a trabajar. Obviamente, uno le encantaría decir, no, tenemos un día o tenemos 30 días para remediar unidades críticas o altas, que es algo que se ve frecuentemente. Depende de la complejidad de lo que estamos hablando, depende después, pero es un trabajo de negociación interna ya, ¿bien? Está bueno que esté la política y después un tema de negociación y de entendimiento de los riesgos, así que gestión de riesgos para eso como base y como respuesta. El siguiente punto, para mí es algo que también lo veo frecuentemente, Karina, lo compartimos. A veces la unidad
la estamos trabajando en un ambiente más reducido, no como todo el sistema completo, con todos sus controles adicionales, y vemos, por ejemplo, una unidad en el código fuente, ¿no? O una unidad, como decimos, en un componente del software, o en algo de la infraestructura. Ok, pero arriba de eso hay otras capas de seguridad, ¿no? Hay un WAF, hay un IPS, ¿no? Hay sistemas de control de acceso, no sé, N cantidad de capas que me dicen, bueno, esto no es explotable finalmente, ¿no? No se da un contexto de explotabilidad. Eh, Me parece bien que para de cara a priorizar se contemple eso, ¿bien? El tema es que ese trabajo de validación también requiere mucho esfuerzo, ¿bien? Entonces tenemos que empezar a contemplar qué es más fácil en cuanto a la eficiencia. Decir, corrijo ahí abajo y que directamente, no sé, no haya inyección de SQL o que no haya algo en el código, a tener que validar si mi WAF no tiene un bypass de ese tipo de inyección de SQL, por ejemplo, o cualquier cosa o cualquiera de los controles que tengamos a posteriori. Pero es algo también a trabajar, bien, a considerar. Seguramente, a ver, si el sistema de base tiene la vulnerabilidad, ya sea en el software, en la infraestructura y demás, la vulnerabilidad per se está ahí. Bien, la plataforma es vulnerable, pero desde una perspectiva después externa no es explotable. Entonces, eh, es siempre una medida que sirve para priorizar. De todos modos, esto que conversaba, dejamos cosas de lado, la plataforma termina siendo vulnerable. Si falla alguno de los controles, automáticamente estamos vulnerables. Con lo cual, la buena práctica sería empezar a trabajar, solucionar esos temas, implementar unas prácticas para que eso no pase, pero es correcto priorizar en base a la capacidad de explotación. No me parece mal eso, pero de vuelta, el análisis tiene que ser un poco más de la organización, un poco más del activo, qué estamos trabajando, ¿bien? No me quería solo con, no es explotable y nada más. Bueno, aceptamos como organización eso, y si falla nuestro control, aceptamos que igual nuestro sistema sea vulnerable, queremos hacer las cosas, dejarlas mal de base, o empezar a trabajar en ese trabajo de seguridad por diseño, seguridad por defecto, ¿no? Y que todas nuestras capas tengan algún nivel de seguridad. Pero bueno, no está bien o mal, no tengo una respuesta de bien o mal. Creo que acá hay que de vuelta buscar ese balance, ¿no? Entre el riesgo y poder seguir avanzando en el negocio. Entonces, creo que un poco el objetivo de la charla es más que nada eso, decir, bueno, estas son todas las variables que tenemos que considerar. Bueno, definamos por qué camino vamos a ir, ¿no? Y evitar esas discusiones después, ¿no? Eso que se da tan frecuentemente, ¿no? Bueno, pero está la vulnerabilidad, vamos a arreglarla, bueno, pero igual esto no va a pasar, nadie lo puede explotar. Bueno, que se corten esas discusiones y que estemos todos alineados en ese camino, ¿no? O sea, se van a seguir detectando vulnerabilidades y bueno, algunas diremos, bueno, automáticamente estos son falsos positivos, ¿no? Por más que esté vulnerabilidad, y se define esa política y se termina, todos sabemos que está ahí y que se van a considerar como falsos positivos. Ok, perfecto. Pero tenemos que tener ese lenguaje común a nivel de organización. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, si no hay más Vamos a preguntas, continuar. me despido, pero sigo en contacto y disponible para lo que sea. Muchísimas gracias, Mateo. Gracias. Que Hasta la pase próxima. bien, Chau, buena chau. jornada. Pasen bien. Igual.